Muy buenas muñecones, ¿cómo estamos? Espero que bien y de acuerdo. No me imaginé que lo que quedara del mes de julio se pusiera tan fuerte y tan caliente, con lo último que ha estado pasando desde lo del derrumbe de Miami hasta el movimiento de Liberen a Britney. Pero ahora con lo que está pasando en la hermosa isla de Cuba, ahora digo que julio se pondrá más ardiente e interesante, porque ahora nuestros hermanos cubanos por fin se están alzando y gritando, ya basta al unísono, porque 60 años de dictadura sí que son muy largos, porque más que una democracia o una presidencia, esto se ha convertido en un reinado del terror, en la que, como ya se ha dicho en otras ocasiones, pero ahora con la crisis sanitaria derivada de la pandemia por COVID-19, esto ha hecho la cosa bastante peor, ya que durante todo su curso de la historia, Cuba ha pasado muy negras en cuanto a la calidad de vida de su gente. Desde la conquista española en el siglo XVI hasta la Revolución Cubana de 1959, aunque Cuba desde antes ya estaba en una dictadura con la del presidente cubano Fulgencio Batista, la cual fue de 1952 hasta 1959 y que en la cual su presidente estaba relacionado con el crimen organizado, ya que en esa época el señor Batista permitía que diversos grupos del crimen organizado provenientes de los Estados Unidos entraran a la isla. Incluso en esa época la capital del país, La Habana, estaba repleta de casinos y burdeles. Pero ahora ha surgido un nuevo lema llamado Patria y Vida, para decir lo contrario al lema oficial del país, que es Patria y Muerte, del cual incluso se ha hecho una canción y por la cual el autor de la misma fue arrestado, siendo apenas hace unos días de haber hecho este video liberado. Es increíble la indecencia con la que está trabajando el gobierno, no solo desde que inició la pandemia, sino desde antes, desde tiempos de la Unión Soviética, porque desde siempre en la isla no ha existido la libertad de expresión, porque incluso el desaparecido mandatario Fidel Castro dijo ante la Organización de las Naciones Unidas que era necesario fusilar a los que sean traidores, y necesario también fusilar a los que salgan de la isla de manera ilegal, algo que pensaba que solo se hacía en Corea del Norte, pero de verdad es comunismo, porque por la forma en la que se comporta en la isla parece ser más bien fascismo, porque incluso en estos últimos años muchos servicios indispensables han carecido en la isla: agua, alimentos, medicamentos e incluso el internet, el cual está restringido a la población. Y a diferencia de Corea del Norte, donde no existe Facebook, Twitter y YouTube, sí existen para los cubanos, pero como quiera aún así se sienten controlados, algo similar a lo que se relata en la novela de George Orwell, llamada 1984, en la que se mostraba un mundo donde no había nada más que puro control, donde los gobernantes nos manejaban a su antojo, entre otros factores. ¿En qué cabeza cabe que todavía en esta época quieran controlar a esa pobre gente? Solo está sufriendo los rencores de sus gobernantes, porque algo tiene que estar pasando sobre sus mentes que hagan que se comporten así. Me cago en su puto gobierno chapado a la antigua. Ahora, a continuación viene el contexto de lo que fue la canción Patria y Vida, la cual está interpretada por artistas como Yotuel Romero, December Bueno, Gente de Zona y El Funky, la cual se convirtió en una canción de protesta contra el régimen castrista. Entre las frases que se pudieron rescatar es esta: ya no gritamos patria y muerte, sino patria y vida. El pueblo pide libertad, no más doctrina, y Cuba es de toda la gente. Estas palabras han hecho eco en toda la isla y llaman en demasía a la disidencia, y por la cual se muestra un gran llamado a luchar, y además se recalcan otros movimientos recientes como el llamado Movimiento San Isidro, el cual acabó con el desalojo y detención de artistas y activistas encerrados por huelgas de hambre en protestas por la detención del rapero Denis Solís. La dictadura se ha sentido bastante en el impacto de la sociedad cubana y se ha incrementado con la persecución de artistas que participaron en el proyecto, como es el caso de Luis Manuel Otero Alcántara, quien estuvo recluido un mes contra su voluntad en un hospital de La Habana y quien hasta la fecha sigue siendo perseguido por las fuerzas del régimen. Entre otras cosas que dice la canción está la dolarización parcial de la economía cubana, donde el Estado comercializa desde hace meses en divisas buena parte de los alimentos y productos básicos, pese a que la población no cobra en esa moneda ni pueda adquirirla por vías oficiales. No más mentiras, el pueblo pide libertad, no más doctrina.
Ya no gritemos patria y libertad, sino patria y vida. El estribillo recurre al juego de dominó muy popular entre los cubanos para lanzar un mensaje de cambio. Se acabó tu 5-9, yo doble 2, ya se acabó. 60 años trancando el dominó. Mira, se acabó. Tu 5-9, yo doble 2, ya se acabó. 60 años trancando el dominó. Felicito a todos los artistas de la canción porque yo también comprendo que si a veces queremos un gran cambio tenemos que romper las reglas independientemente de lo duras o ridículas que sean, y estos chicos con la lírica han hecho el primer paso. Viva la desobediencia. La música, como ya he dicho en otros videos, puede ser un medio bonito para la expresión, porque en este caso se está dando un mensaje positivo. Antes había una cosa que no comprendía, algo que siempre dejé pasar por alto, y es que a veces tenemos que romper las reglas para conseguir un objetivo específico, porque sabemos que ese gobierno que instauró sus reglas ridículas, que ellos incluso no las cumplen, y debido a sus influencias siempre se salen con la suya, incluso inculpando a uno o a varios ciudadanos que no tenían nada que ver, y la consecuencia va desde encarcelamiento o la pena capital. Además, déjame contarte una anécdota aterradora en el que unos desertores del régimen intentaban escapar a Estados Unidos a través de un ferry, pero sin embargo sufrieron un percance en el que terminaron accidentados, y aunque fueron rescatados, lamentablemente fueron llevados a la fuerza para su inevitable ejecución. Y aunque esto generó opiniones divididas, esto obviamente generó repudio por parte del exterior, especialmente Estados Unidos en su tiempo, y ahora la nación americana vuelve a decir comentarios de las recientes protestas apoyando al pueblo cubano, porque entre los comentarios que ha dicho el gobierno es que la verdad son muy valientes por lo que están haciendo, porque es un llamado a la libertad. Mientras tanto, el dirigente cubano ha comentado que solo quieren provocar una revuelta social en la isla. Asimismo, el gobierno pide derecho a la libertad de la protesta pacífica. Ya que las manifestaciones han causado mucho eco a lo largo del mundo, estas manifestaciones se han comparado incluso con una serie de protestas del año 1994 bautizadas como el Maleconazo, cuyo nombre se atribuye al día en que cientos de personas salieron a marchar por el malecón de La Habana, en lo que en ese momento fue el acto de protesta más masivo contra el entonces gobierno de Fidel Castro desde 1959, y se ha hablado muchísimo de esta comparativa. Aún así, muchos especialistas lo catalogan como algo diferente, ya que las protestas tenían como temática llamar a la deserción del régimen y escapar de la isla, y las protestas del 2021 llaman a ponerle un punto final al régimen, así de sencillo. Y por lo visto, desde que falleció el presidente Fidel Castro y su hermano Raúl dimitiera, parece ser que esta vez sí puedan conseguirlo, porque a pesar de las llamadas a sus seguidores, cada vez más se unen al movimiento para derrocar el régimen, porque como dice la frase popular, nos quitaron tanto que nos quitaron el miedo. Así que ahora el pueblo cubano está listo para hacerle justicia a la palabra patria y muerte con la derrota del régimen, porque en pleno siglo XXI, porque la gente ahora ya recapacitó y la pandemia fue la chispa que encendió la mecha. Incluso personalidades artísticas del país han externado su apoyo a la isla, porque incluso ellos, a pesar de no encontrarse en el país, no quieren quedarse callados para nada. Incluso algunos ya se encuentran en la isla para unirse a las manifestaciones, callando por horas y horas a modo de protesta. Incluso un director de cine realizó un conocido video donde da su expresión de la situación. Otros están realizando grabaciones para darlas a conocer a la gente, porque esta es una situación que debe cambiar, y esperemos que el pueblo cubano pueda librarlo otra vez y encuentren por fin la paz. En conclusión, podemos decir que no existe la dictadura eterna, porque por más apoyo y simpatizantes que hayan tenido sus dirigentes, no son eternos, y las nuevas generaciones que son más inteligentes se darán cuenta de las atrocidades que tuvieron que pasar sus mayores y cómo a pesar de eso se mantuvieron fieles a ese régimen, porque aunque no lo hayan expresado, en realidad no actuaban porque sí los apoyasen, sino por coacción, por miedo a que los atraparan criticando o desprestigiando. Pero ahora esas mismas gentes que ahora se une al pueblo para ver una nueva libertad, porque incluso las dictaduras tienen fecha de caducidad y les quitaron tanto que les quitaron el miedo. Bueno, hasta aquí mi comentario, muñecones, saludos.
La dictadura terminal. El fin de una era. El inicio de un nuevo ciclo. La gente está cansada de la rutina y el aburrimiento. La gente está cansada de ser presa de sus pensamientos. Los pensamientos controlados son una cárcel de la que no hay escapatoria. Pero los presos de la mente se rebelan por fin. La cárcel mental está sobrecargada. Los custodios no podrán contenerlo. La energía de la libertad vibra con mucha fuerza y el cuerpo está listo para actuar. El cuerpo ya no está paralizado, pues el miedo les han quitado. Ahora solo tienen un sentido activado, la justicia, porque tantos años de abuso se reflejan en la nación. Y siéntete imbatible de vencer a tu rival con inteligencia, porque con inteligencia la paz será el único régimen que prevalecerá. Una dictadura que se doblega, una dictadura que tiene fecha de caducidad. Si te gustó el video, dale like y suscríbete. Activa la campanilla de suscripción y déjanos saber tu opinión en los comentarios. Saludos por parte de Isrix96 e IRC Media en general.